Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. Comienza nuestro panel Voces del Poder hasta hora de la mañana, 9:41. Vamos a revisar la actualidad, lo más importante en la agenda en una semana bien noticiosa. Nos acompaña Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Chile 21. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, hola. Muy buenos días. Bienvenido, gracias por estar aquí. Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, también con nosotros. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Espero que hayan tenido buen fin de semana para partir la semana. Sí, muy bien. Muy bien. Oye, va a estar noticiosa esta semana porque tenemos franja ya desde este viernes, ¿eh? La carrera presidencial. No sé, le pone su cuento. Despliegue territorial. Mañana y nada, también van a estar los candidatos reunidos. Mañana y nada. Sí. No, va a estar entretenido. Pero marca un punto de inflexión igual la franja de alguna manera, ¿o no? Sí, algo. Lo que pasa es que a esta altura cuesta tanto encontrar creatividad en las campañas. Bueno, en el último tiempo hemos visto bastantes discursos copiados de otra parte. Entonces me tinca que va a haber mucha copia de campaña del otro lado. Un poco reciclaje. Un poco reciclaje. Bueno, pero tuvimos un anticipo ayer. Ayer Evelyn Matei subió a sus redes parte de lo que va a ser su franja. Un adelanto. Sí, un pequeño adelanto. El himno nacional, muy original. Sí, muy parecido, fíjate, claro, pero la imagen de todos vestidos de chileno con la camiseta roja me dio me recordó mucho lo que fue la campaña del rechazo del primer proceso constitucional, que apelaron mucho a simbolismo nacional, a la bandera nacional, a este sentimiento que genera tanto el fútbol, la imagen, que creo que es lo que busca ella, su discurso justamente está en eso, más allá de las diferencias que existen, más allá de las críticas quizá al momento político, económico, social, que este país puede en base a cierto simbolismo avanzar en pos de unión y creo que es la lógica que hemos visto que está apostando en el último tiempo. Y es una estrategia que ha mantenido ya por varias semanas, digamos, después de un momento en que estuvo media perdida quizás esa campaña en términos del foco que quería poner, lleva por lo menos un mes Chile así, un solo equipo. Entonces, creo que va en la sintonía, es una apuesta porque es muy distinta a la que plantea José Antonio Kast, de un país que hay que reconstruirlo, un país que hay que rearmarlo, un país que está en crisis, una apuesta más positiva. Vamos a ver si eso tiene cierto sustento dentro del electorado. Es una apuesta arriesgada porque también tiene una antítesis, que es una campaña muy distinta a la de José Antonio Kast, que todavía no conocemos mucho, conocemos más bien su mirada crítica a lo que está pasando hoy en día. ¿Cómo ves tú ese mensaje, Daniel? Dicho que me parece poco original, en general creo que la originalidad no está en el mundo de hoy en la política, de todos los sectores. Pero creo que la estrategia de Matei tiene un punto clave y es cómo la va a posicionar para la segunda vuelta. Asumiendo que es muy difícil que ella pase a segunda vuelta y que su sector político sí va a estar fuertemente empujado a colaborar con Kast. Ya lo han dicho, vamos a estar con el que pueda competir con Jara. Entonces, a mí me resulta más interesante analizarlo desde el punto de vista, ¿qué dijiste en esta vuelta que vaya a ser un aporte realmente en la segunda vuelta? Entonces, en eso tiendo a pensar que Kast tendría que adoptar una posición más moderada, más de unidad, si quiere verdaderamente acoger al mundo de Matei. Y eso lo encontraría positivo, pensando en que al país le vaya bien, digamos. Hoy día es interesante porque cada cierto tiempo como que Pablo Longueira aparece con alguna entrevista o algo por el estilo. En esta ocasión fue una columna que escribió en Exante. Bueno, él da por hecho de que va a ganar alguien de la oposición. Dice además en una frase que es el cierre de nuestra transición también, porque va a asumir a alguien que votó por el sí, dando por hecho que ganaría Kast o Matei, ambos que votaron por el sí, efectivamente. Pero luego me quería quedar con esto en todo caso, a propósito de la campaña. Decía que la única forma de que se pueda generar algún cambio para Chile Vamos es que se levante algún hecho que genere impacto en las próximas semanas para revertir el escenario actual. Algo que realmente genere impacto en el votante. Creo que lo más probable es que un sector de la derecha va a comenzar a transitar hacia el candidato que tiene más opción de pasar a la segunda vuelta, que se entiende que es José Antonio Kast, para contribuir a derrotar a la candidata comunista también en primera vuelta. Es mucho más larga, por cierto, la columna, pero ¿qué te parece de estas ideas que resuenan de Pablo Longueira, Rodrigo? Tiene cierta lógica, porque la verdad que lo que hemos visto en la última semana en los distintos sondeos es que hay cierto grado de estabilidad en cuanto a la movilidad que han puesto los electores con los candidatos. Entonces,
para quebrar eso tiene que haber algo, tiene que haber una sorpresa, tiene que haber algo que genere un cambio. Lo que yo discrepo de Pablo Longueira es que se vaya a producir este traslado paulatino como la opción ganadora. Oye, votemos por el ganador porque es la mejor forma de asegurar un mejor resultado. La verdad que creo que desde el punto de vista de análisis electoral está equivocado porque todos los mismos sondeos muestran que tanto Evelyn Matei, José Antonio Kast, incluso Johannes Kaiser son igual o mejor igual de competitivos frente a Janet Jara. Janet Jara tiene un problema con la segunda vuelta porque hoy pierde con todo. Entonces, ese voto útil que la verdad que le veo poco asidero porque en los escenarios de segunda vuelta todos derrotan a Janet Jara. Por lo tanto, aquí lo que se configuró, y se configuró no por Evelyn Matei ni por Chile Vamos, se configuró por el Partido Republicano y por José Antonio Kast. Aquí se configuró una primaria de centro-derecha. Evelyn Matei, en esta primera vuelta. Efectivamente, Evelyn Matei por muchos medios y Chile Vamos invitó al Partido Republicano, invitó a José Antonio Kast a configurar un escenario de primaria al mismo tiempo que lo que tuvo el oficialismo, y ellos por distintas razones electorales, razones de proyectos políticos, declinaron de esa participación. Por lo tanto, hoy se configura una elección en que hay dos miradas diferentes de país. Hemos visto un país que hay que reconstruirlo y un país con más optimismo para avanzar. Y desde esa perspectiva me parece que apelar hoy en día al voto útil, hoy en día a la unión, hoy en día a no tocarse cuando los electores son ese nicho, me parece que es poco equivocado. Hoy lo que tiene que hacer Evelyn Matei, efectivamente, yo creo que su estrategia es configurar un escenario positivo, pero también tratar de apuntalar la candidatura de José Antonio Kast en los temas que son sensibles, como lo decía Constanza Martínez recién, explicar cómo va a reducir el gasto fiscal, explicar qué va a hacer en seguridad, explicar sus medidas, y eso significa, de alguna forma, contrastar, sí, en buena hora, porque eso es la elección, y además porque el Partido Republicano y José Antonio Kast lo decidieron así al rechazar esta posibilidad de ir unidos en una primaria presidencial. Y aquí están, bueno, las muestras. En el fondo, son dos candidaturas que tienen que apelar a una rivalidad electoral, demostrando cuáles son las falencias, cuáles son los beneficios de uno, dónde están las capacidades de uno versus el otro. Entonces, eso es como enojos que yo he visto en algunos personeros de Chile Vamos y en la campaña de José Kast. La verdad que le veo poco sustento de asidero porque ellos decidieron un camino que no va en la unidad, sino que va en una primaria de centro-derecha, aprovechando la primera vuelta. Bueno, a propósito de esas estrategias de campaña, Daniel, uno de los temas que ha dado que hablar en estos días tiene que ver con la declaración que hizo Cristian Valenzuela, jefe de comunicaciones y de estrategia de José Antonio Kast, columnista en distintos medios, integrante del Partido Republicano, por supuesto, quien se refería a estos supuestos 100.000 funcionarios que entraron al Estado como parásitos, ¿no? Hablaba en términos genéricos de quienes trabajaban ahí en el Estado con ese mote. Unas palabras que cayeron mal no solo en el oficialismo, también en Chile Vamos, porque hacía alusión al gobierno del presidente Sebastián Piñera también en ese sentido. ¿Qué te parece primero el concepto, el tono que se plasma también en estos mensajes de parte de un estrecho asesor de José Antonio Kast? Sí, yo creo que ahí lo importante en realidad es que es un colaborador muy estrecho de Kast, estratega supuestamente, y para alguien que se encarga de las comunicaciones y de una estrategia, me parece una estrategia equivocada, cuando tendría que estar apuntalando a su candidato como alguien que habla desde arriba, alguien capaz de conciliar posiciones, de hacerse cargo de problemas y no de poner veneno en la discusión política. Y cuando tú radicalizas, es veneno, porque ese veneno circula y en algún momento se te viene de vuelta. Tan de vuelta que fue muy rápida la vuelta de ese veneno, que le llega con el mismo argumento al propio emisor, ya que cuando dicen parásitos, aquellos que trabajan para el Estado en funciones políticas, bueno, tengo entendido que Valenzuela toda su vida ha trabajado en funciones políticas, no se le conoce como abogado litigante, trabajó en el Ministerio de Energía, o un académico destacado, no lo es, ha trabajado como asesor parlamentario, es Kast prácticamente también, o sea, cuando los trata de castas y parásitos, está hablando de ellos mismos, entonces serían una especie de aspirantes a nuevos parásitos. Entonces es muy malo el argumento que da en el fondo porque los deja muy mal parados a ellos. Ahora, yendo al fondo de la cuestión, me parece que es muy irresponsable tirar estas críticas al voleo viniendo, como te digo, de un supuesto estratega, alguien que conoce hacia dónde va, donde lo único que yo diría que ha ganado es que uno hable de eso.
Bueno, y ha sido tema de comentarios. Sí, por sí. eso, pero como que eso vaya a aportar al candidato, más bien que le está restando, porque no son capaces de decir de manera creíble de dónde van a recortar, porque si tú gastas, digamos, vas a todo el personal político que ha entrado el último tiempo, no te dan 6.000 millones. Tampoco aquellas partidas que son reglamentarias, que dependen exclusivamente del Poder Ejecutivo, sin pasar por ley, no son más de 3.000. Entonces, ¿de dónde viene el resto? O están mintiendo, como dijo Constanza recién, o no tienen idea de lo que van a hacer. Y eso para los mercados es pésimo. Es muy malo porque no te da certeza. Mercados. Para los mercados, para el país. Ellos quieren impulsar un Chile con crecimiento, ¿cierto? Y es una muy mala señal que estén dando supuestas soluciones y no saben cómo las van a implementar, no dan certezas. Rodrigo. A mí me parece que fue una columna injusta, falsa, innecesaria y contradictoria. Injusta porque además sabemos que existe también aquí dualidad y que hay operadores políticos, eso es una realidad. Pero meter en un bolsón a todo el aparato público, usando cifras que son falsas, porque en el fondo quedó demostrado que no hay un incremento de 100.000, sino que el número es bastante menor, lo acaba de explicar Constanza Martínez, hay una mezcla entre personas en ese debate también. De las municipalidades, de los SLEP, de los hospitales, que son súper necesarias, entonces meterlo a todos en un bolsón me parece súper injusto, me parece además falso, me parece innecesaria, porque es raro ver que el candidato José Antonio Kast en el norte esté llamando a aplaudir, a abrazar, a la unión, a sus contrincantes, algunos que representan la sensibilidad y los gobiernos de Sebastián Piñera, y por otro lado su asesor directo más cercano, que yo tengo casi la certeza absoluta que no hace nada sin estar en comunicación con José Antonio Kast, haga ese ataque tal bajo contra los gobiernos de Sebastián Piñera, que además él formó parte, tiene razón Daniel, en el fondo, él formó parte del primer gobierno, del segundo gobierno, gran parte además del núcleo cercano de José Antonio Kast fueron asesores de los gobiernos del presidente Piñera, entonces meter a todo con este parásito me parece que es súper contradictorio, ha salido yo creo que una columna que ha salido para atrás desde la perspectiva comunicacional, porque efectivamente ha salido desmentida por parte de muchos columnistas, autores, Daniel Matamala, aquí hubo una columna muy dura ayer en la tercera que comparto también gran parte de lo que señala, pero creo que en estos minutos cuando sobre todo los grandes sectores, los opinólogos, el comando, están llamando a enfrentar esta campaña con más unión, sobre todo el Partido Republicano, haciendo caso omiso de lo que pasó hace meses atrás cuando no quisieron primaria, me parece que es contradictoria. Y esas contradicciones hacen daño a la campaña y yo creo que vale la pena explicarla. ¿Por qué el candidato, por un lado, pide abrazar y aplaudir al otro? ¿Y por qué su asesor directo trata a su legado de parásito? Y le abre algunos flancos también, ¿no? A José Antonio Kast, que seguramente tendrá que reportar. Tenemos que irnos a la pausa, lo último. Política, hablar, aunque sea mal, es bueno. Hacer ruido, no hay publicidad mala, dicen por ahí. Rodrigo Arellano y Daniel Grimaldi con nosotros aquí en Voces del Poder. Nos vamos a una pausa bien breve y ya volvemos con el debate político aquí en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta, seguimos en Voces del Poder. Daniel Grimaldi y Rodrigo Arellano con nosotros esta mañana. Nos acompañan aquí en el estudio para la conversación política. La semana pasada el presidente Gabriel Boric anunció una reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas puedan estar en la frontera, en el resguardo de la frontera precisamente. Es una tarea que ya han hecho, pero la reforma apunta a hacerlo a través de mecanismos más expeditos, de manera más permanente. ¿Qué le pareció la señal política que se da en el contexto electoral, además en campaña, con el presidente en terreno allá en el norte? Daniel, ¿cómo interpretaste tú este anuncio que hizo el presidente? Yo creo que es la culminación de algo que se venía trabajando hace un tiempo, el deseo de poder tener mayor flexibilidad para movilizar a Fuerzas Armadas hacia las fronteras. Estaba antes, pero se necesitaba una reforma constitucional también, se necesitaba cierto acuerdo. Me parece positivo que se piense en las maneras de utilizar de manera correcta a las Fuerzas Armadas para el control fronterizo, donde ellos tienen una preparación que es especial y es distintiva a la que tienen las fuerzas policiales. Dicho eso, creo que también es importante tener ciertos resguardos y rendición de cuentas en la utilización de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué lo digo? Porque hemos estado en Chile en un estado de excepción permanente en el sur, también en el norte, y hay
muy poca rendición de cuentas de parte de las Fuerzas Armadas. Siempre cuando, por ejemplo, cuando ocurrió el asesinato lamentable de los 3 policías, rindieron cuenta el ministro del Interior, rindieron cuenta el delegado presidencial, el gobernador, todos salieron a explicar algo y el alto mando, que está a cargo, un general encargado de zona, que según la Constitución tiene un rango de poder mayor al de las autoridades civiles, callado. No se dice nada de eso. Entonces, finalmente, a mí me da la impresión de que movilizan militares y luego, si pasa algo mal, si no pasan bien las cosas, salen mal. Claro, ¿quién paga? ¿Dónde está la rendición de cuentas también de las Fuerzas Armadas? ¿Dónde está la eficacia que pueden tener? Otra cosa, el ejemplo de Arauco nos sirve mucho. Si bien se disminuyó el robo de madera y actos relacionados con eso, lo que pasaba ahí en esa carretera. 85% menos de delitos, Cierto, según un estudio de la pero no se multigremial. dice lo que aumentó por otra parte. ¿Qué aumentó? El tráfico en la región, el tráfico de estupefacientes, de robo de autos, un montón de otros delitos. Y lo que hay que comprender acá es que a ese tipo de delito no es que le guste robar madera, no es que le guste robar camiones, es que es un negocio. Y cuando tú no le cierras las puertas a ese negocio por donde corresponden, buscan los inversores ilegales, estos mercados ilegales, buscan otras vías. Y eso es lo que hay que poner atención. No basta con poner el control militar sobre una zona, se necesita un control más general, donde todas las fuerzas estén involucradas y siempre con una rendición de cuentas muy importante. Rodrigo. ¿Cuánto tiempo estaban pensando? Pues la verdad que yo recuerdo que este gobierno, o más bien no recuerdo este gobierno hablando de seguridad en la campaña presidencial. No recuerdo en las primeras cuentas públicas del presidente hablar de seguridad. No recuerdo haber visto la palabra seguridad en el programa de gobierno del presidente Boric. Por lo tanto, esta incorporación, que yo la celebro que cualquier medida que vaya en pos del beneficio de entregar más seguridad a los ciudadanos, de frenar la inmigración ilegal, son positivas. Creo que al final del día es la constatación de que la realidad finalmente dobló la mano al gobierno y de alguna forma cambió su agenda política. Cuando estos temas no estaban presentes en el gobierno del presidente Boric desde el comienzo, y enhorabuena. Ahora, igual de todas maneras hace lógica un poquito las palabras que comentabas tú con Constanza Martínez de la ex ministra del Interior cuando las dijo en Francia, que que el sector político de la centroizquierda le daba alergia a estas medidas. Eso dijo Carolina Lo que Toá, hemos sí. visto frente a estas medidas, frente a esta medida anunciada por el presidente, es justamente cuestionamiento por parte de algunos sectores del Frente Amplio y el Partido Comunista, que era probablemente a los que hacía alusión Carolina Toá, que son los que tampoco avanzaron en la agenda legislativa o impidieron que avanzara más rápido en infraestructura crítica, los que se opusieron a los estados de excepción que hablaba Daniel. Siempre hubo un sector del Partido Comunista y del Frente Amplio que se opusieron a esas medidas. Por lo tanto, yo celebro, pero creo que finalmente aquí también es parte de la estructura y del ambiente electoral de que el presidente, a poco más de unos meses, 5 meses de dejar su gobierno, esté dando estas señales justamente en pos de la seguridad, cuando lo pueda haber hecho. Pero hay un afán electoral, ¿crees tú? ¿Era del presidente con el Yo anuncio? solamente levanto que me sorprende este tipo de medidas cuando fue una solicitud de varios sectores políticos hace mucho tiempo, que justamente a 30 y tantos días de la elección se doble la mano en algo tan brutal como es darle la posibilidad a los militares, a las Fuerzas Armadas de estar en la frontera con un decreto presidencial sin pasar por el Congreso, que es bastante distinto a lo que planteaba este gobierno en un comienzo. Puede ser una vuelta, una flexibilidad dada la constatación de la realidad, sí, y la celebro, pero el ambiente de alguna forma le incorpora estos elementos también de la campaña electoral. Daniel, ¿cómo es la reflexión de Rodrigo? Yo creo que es una buena medida. Sin embargo, si uno ve en el desarrollo de este gobierno medidas que van orientadas como esta, hacia el mayor control, que dan mayores atribuciones a las policías, a los militares, digamos, con un énfasis punitivo, hay muchas. En Chile 21 hicimos una evaluación de las políticas de este gobierno y más de la mitad de las políticas van fuertemente al área punitiva. Ahora, eso en ciertos contextos de agudeza del crimen como lo que tenemos ahora puede ser positivo. Sin embargo, los resultados no van a estar ahora, sino que van a estar más bien a posteriori. Lo que deja este gobierno son un conjunto de herramientas que hay que saber ocuparlas de manera bastante democrática y con mesura. El riesgo que hay es que deja un arsenal disponible para que quien llegue
con un énfasis autoritario, puede cometer muchos excesos. Ahí yo diría que, ojo con esto. Está bien, sí, lo que se dice que la izquierda le tiene alergia a esto. Hay una parte de la izquierda, al igual que cuando tú hablas de elecciones, participación, en la derecha hay otros que le tienen la alergia a cualquier cosa que sea manifestación popular. Eso siempre va a estar en la política. O sea, ¿tú concuerdas con Carolina Toa en ese sentido? Parcialmente, porque también se ha utilizado de manera bien tramposa lo que se dijo, porque lo que ella señaló en París es que tradicionalmente en las izquierdas había eso, pero que este gobierno supo cómo enfrentarlo de manera adecuada. Eso es lo que vino después. Nadie habla de eso y todos se quedan con la cuña que es más estridente. Pero es un diagnóstico de hablar de los complejos que tiene la izquierda en determinado tema. Sí, y lo dice además con toda la experiencia que tuvo como ministra del Interior. Cosas con razón, fíjate, porque cuando tú aplicas la fuerza sin medir las consecuencias, también hay mucha población que se encuentra en situación vulnerable, que es atacada, que es, digamos, llevada a presa injustamente, que es estigmatizada. Entonces, siempre hay que tener resguardos. Y el uso de la fuerza es una cuestión muy seria. El Estado, en democracia, tiene el monopolio del uso de la violencia y, por lo tanto, siempre debe ser controlado. No podemos aceptar, sí, saquen los militares, sí, si sacan una pistola, nosotros tenemos una bazuca. O sea, aquí hay que entender muy bien la dinámica del crimen, y es que es un negocio. Cuando el negocio es bueno, si tú sacas una pistola, del otro lado van a sacar un cañón para defender ese negocio. Con lo que tienes que terminar es con el negocio. ¿Qué te parece ese punto? sobre el desglose de las palabras de Carolina Toa. No, en parte tiene razón un poquito Daniel en analizar el contexto general. Pero yo creo que lo dijo desde la experiencia. Y no lo dijo solamente en Francia, en esta reunión con este grupo de cientistas políticos, sino también lo dijo en la primaria, cuando le enrostró a Janet Jara que parte de la agenda fast track legislativa para aumentar medidas de seguridad a un país que estaba necesitando. Ella no avanzó porque parte de quienes la acompañaban a ella, el Partido Comunista, en este caso puntual, lo dice ella, no la dejó avanzar. Entonces, más allá de la teoría o lo que ella intentó impulsar, hubo durante este gobierno, y eso es verdad, un sector vinculado al Frente Amplio y al Partido Comunista que frenó la agenda de seguridad de la propia candidata Janet Jara. Hubo también algunas actuaciones del presidente, la eliminación de estos indultos que hubo también a gente que estaba vinculada a delitos del estallido social. O sea, este gobierno tiene una cuenta corriente negativa en torno a medidas por seguridad, y eso fue lo que yo creo que el acto de sinceridad que tuvo Carolina Toa. ¿Y hubo algo de deslealtad en la declaración de Carolina Toa por hacerlo ahora en el contexto de campaña? Porque a Janet Jara no le ayuda mucho esta declaración, digamos. No le ayuda para nada, yo creo. Vamos a entender las razones de Carolina Toa, por qué lo dijo. Todo el mundo dice fue una cosa pequeña que no pensó que iba a estar grabada. Yo siento que hoy en día todo está grabado. Puede llamarse también quizás algo como de revancha Carolina Toa, pero la verdad que para alguien de la experiencia que tiene Carolina Toa, del camino que ha llevado, claramente yo creo que estas frases tienen algo de medición, algo medio, o sea, no fue coincidencia que haya sido en este contexto. Daniel, lo último. Yo creo que fue más bien una reflexión amplia, entonces si uno lee lo que sigue, uno lo puede equilibrar, pero obviamente siempre hay que ser muy responsable de eso y puede haber tenido algo que quiere decir después de la batalla, ok, salí, quiero decir mis puntos, pero está claro que eso siempre va a estar. Tanto dentro de la izquierda como de la derecha van a haber posiciones que se van a mover poco. El punto es si es que cuánto pueden obstruir o no. Y creo que en concreto el gobierno fue capaz de ir más allá y aprobar lo que aprobó. Y ojo, hay que tener mucho cuidado también. Esas armas institucionales, si se ocupan mal, pueden terminar siendo muy perjudiciales para el país. Ojo. Daniel Grimaldi y Rodrigo Arellano con nosotros en Voces del Poder esta mañana. Gracias por haber venido. Que tengan una muy buena semana. Muchas gracias. Excelente semana. Vamos a la pausa aquí en CNN Chile Radio 10:05. A esta hora la temperatura acá en Santiago ya se empina por sobre los 16. Cielos despejados, máxima de 27 acá en Santiago. Se espera una máxima de 18 en Concepción, de 17 en Antofagasta, de 16 en Puerto Montt. Precipitaciones desde la región de los ríos al sur. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más.